Hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el momento en el que nos estén viendo. Hoy estamos Francisco 2 O uno. o uno, quizás uno. Estamos Paulo, Juan y Viviana. Y esta noche la vamos a dedicar a Woody Allen, en particular a una obra de arte que se hizo en 1977, en mi punto de vista, Annie Hall, que para muchos marcó el inicio de esta prolífica carrera de Woody Allen y que además nos lleva a varios temas que son importantes, como la cultura de la cancelación y qué tan bueno es que un director de cine sea muy prolífico. Ok, una al año. No sé. Ese es algo que yo siempre he pensado, que en el caso de Woody Allen, creo que en algunos años le jugó para bien y en algunos años le jugó para mal. Sí. Pero sin duda la narrativa, la prosa, el mensaje de Woody Allen se conjunta en esta película que en español se llamó Amantes Extraños y que nos habla de una relación extraña entre dos personajes neuróticos que no encuentran como la salida en los estándares del amor romántico y que de alguna manera llevó a Woody Allen, para mí, a su gran obra de arte, que para mí es Manhattan, y que de alguna manera nos va conduciendo hacia una narrativa y hacia un cine de autor muy particular, ¿no? Yo voy a primero decir que la escena que más me gusta de Annie Hall es la escena de la araña. Ok. Que es cuando ella ha decidido terminar su relación con él porque ya es muy cool for the school. y en algún momento aparece una araña y decide que la única forma de matar a esa araña es llamándole a su expareja para que lo logre. Y para mí eso plantea como una nueva métrica y una nueva medida de las películas de romance. Ligeras pero profundas. Sí. ¿No? También tenemos esta gran secuencia de la explicación de las películas de Bergman, que en los años 70 ya eran muy laureadas y ya eran muy importantes y que aquí podemos tener la posibilidad de tener a un hombre en una fila diciendo qué pretenciosa es la gente que habla de Bergman sin haber visto Bergman o sin haber visto las 4 horas de tolerancia. Creo que así se llama la película. ¿Intolerancia? No, del ¿de pozo intolerancia o de cuáles? No, o sea, él habla de un documental de los nazis. Sí, sí. Se llama El Pozo. The Sorrow and Pity. Sí, The Sorrow and Pity. Y que dura 4 horas y él dice, bueno, nadie ha ido al cine realmente si no ha visto esa película. Entonces creo que hay varios temas y lo primero que les quiero preguntar, y es una pregunta rara, ¿tu película favorita de Woody Allen? Ándale, lo saqué de base para jugar con ellos. Ja, ja, ja. No, la verdad sí, pero mis películas preferidas de Woody Allen yo creo que sí serían dos. Sí, serían Annie Hall y Manhattan. Directamente. Las dos de romance. Ok. Yo, pues, o sea, Annie Hall y Manhattan, pero Selig me encantan. Selig me fascina. Sí. Selig es lo máximo. Sí. Estoy súper de acuerdo. ¿Tú? Bueno, tengo que decirlo. Yo amo a Annie Hall. Siempre he querido ser como Annie Hall. Me he visto como Annie Hall. Hoy no. Pero en general para mí es como que marcó una nueva generación de cine corky. Como de estas mujeres que no necesariamente son perfectas, pero que tienen como cierta perfección sexual que el hombre busca. No sé, ¿tú, Juan? Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Porque yo creo que sus mejores películas sí son Annie Hall y Manhattan. Y Annie Hall también es mi favorita. Pero yo tengo un afecto muy especial por La Rosa Púrpura del Cairo. Obvio. Me gusta mucho ese Woody Allen que roza con la fantasía. Me gusta mucho la fantasía en las películas de Woody Allen. Me parece fuera de ese... Me gusta mucho ese corto de... esta película que hace un corto Coppola y otro Scorsese. Claro, la de... de la mamá Edipo. que aparece en esas cosas de él me parecen fuera de serie. Y La Rosa Púrpura del Cairo... Yo diría que incluso es mi favorita más que Annie Hall, pero Annie Hall ahí, más o menos, sí. Y es que es padre lo que dices, porque en el cine de Woody Allen hay algo que es maravilloso, que es como una especie de homenaje velado a los grandes directores. O sea, justo en Selig está esta secuencia muy parecida a 8 y medio. Ah, sí.
en donde tenemos como el globo y la gente flotando que se va. Sí, sí. Y creo que ahí le diste totalmente en el punto. Cuando Woody Allen cambia de género, Sí. digamos, y se va como al absurdo o a la farsa, que es muy controvertido en este canal. Les voy a decir. Vean nuestros videos de Crónicas de un Desayuno. Falso. También ha Y de hecho. Viva México. También que ha hay hecho. grandes peleas. También ha hecho como sus ejercicios de medio cine negro, thriller. Crímenes y Pecados, por ejemplo, es una super película. Ah, claro, No, no, es una Crímenes gran y Pecados, película. además. Esa es fuera de serie, ¿no? Claro, que es Sombras y nieblas, ¿no? Es el O sea, uso del humor metido como en diversos géneros, cosa que es muy interesante del Woody Allen de los 80s, los 90s, y que para mí se refinó Más. mucho con el hiperrealismo de sus películas del año 2000, que es Match Point, Claro. Blue Jasmine, que en mi punto de vista, y Vicky y Cristina en Barcelona, que en mi punto de vista van como jugando un poco más con una voz única, no sé, ¿cómo lo ven? Sí, yo algo que digo, antes de contestar, algo que quería señalar de Annie Hall en particular, es que es como una especie de el otro nuevo Hollywood, ¿no? O sea, es decir, el nuevo Hollywood se caracterizó por mostrar ambientes más marginales, la violencia, Scorsese, Tarde de Perros, ¿no? Todas estas películas. Y Annie Hall yo creo que es un punto de llegada y un punto de partida para la comedia romántica. O sea, es decir, teníamos las películas con Cary Grant, ¿no? O sea, Howard Hawks, sí, Howard Hawks, en fin, y donde siempre terminaba bien, ¿no? Donde siempre terminaban juntos las parejas. Y de hecho se dejaron de hacer comedias románticas porque estaba como agotado el género, y de pronto Annie Hall le da una nueva vida a las comedias románticas. De hecho, cuando Harry conoce a Sally, me parece una hija de las Totalmente. películas de Woody Allen, y en esta película no acaba bien, o sea, acaban separados, ¿no? Es la historia de una ruptura, ¿no? Así es. Y vemos cómo hay una sinergia y hay como un grupo de gente que está haciendo cine en ese momento. En la fotografía está Gordon Willis, que él había hecho la trilogía, hizo El Padrino 1 y 2, ¿no? Y con esta propuesta más naturalista de la fotografía, pero entendiendo perfectamente el género de la película, el tono emocional, ¿no? Donde es una película, si uno la compara con El Padrino 1 y 2, Gordon Willis, sin renunciar a su estilo, hace una fotografía naturalista, pero sumamente luminosa, ¿no? Muy acorde a la película. Que es un poco también, o sea, está esta película de Barbara Streisand y Robert Redford, que Sí. se llama The Way We Were, Sí. de 1973, que se anima a mostrar una heroína complicada, un poco más parecida a las novelas de Jane Austen, es decir, una heroína contradictoria, Sí. que no tiene como muy claro cuál es su papel en el mundo, que está en una búsqueda personal por encontrar cosas, y a la vez eso la hace de alguna forma revolucionaria. Sí. Porque logra como hacer sus relaciones como ella quiere hacerlas, lo cual en 1977 era muy novedoso. Claro. Ya lo habíamos tenido en la literatura, lo habíamos tenido en Madame Bovary, lo habíamos tenido un poco en Orgullo y Prejuicio, lo habíamos tenido en Jane Eyre, pero el cine de Hollywood se negaba a darle a las mujeres la posibilidad de ser narigonas, Claro. en el caso de Barbara Streisand, o la posibilidad de Annie Hall de ser contradictorias. Sí. O sea, de no tener la menor idea de lo que quieren en la vida y dar bandazos de un lado a otro, que creo que para mí eso hace que sea increíble, pero no solo eso, creo que los castings de todas las películas de Woody Allen son súper interesantes, porque este es el gran descubrimiento de Diane Keaton. Claro. O sea, con Diane Keaton uno, cuando ve a Annie Hall, se pregunta, ¿está actuando? O realmente Pues ella. Diane Keaton es como quirky, contradictoria, neurótica, rara, y a la vez todas las películas de Woody Allen, que por cierto se nos está olvidando Hannah y sus hermanas, que para Claro. mí es una obra de arte real. Una maravilla. Sí. Pero son como personajes que hablan un montón, que escuchan poco, los diálogos están súper bien correspondidos
constantemente. Es decir, no necesariamente hablan del conflicto de la película, sino hablan del conflicto existencial de la vida, de la posguerra, del momento de liberación de la mujer a medias. A mí me parece súper interesante. ¿Tú qué recuerdos traes de Annie Hall? A mí me parece que es una película revolucionaria, ¿no? O sea, en el momento en el que se dio específicamente, o sea, en términos históricos, es un parteaguas no solamente en la carrera en la filmografía de Woody Allen, que venía haciendo, que poco a poco fue llegando a esto, ¿no? Porque él empezó mucho con estas Screwball, que eran estas películas así muy, toma el dinero y corre, y un poco Bananas y toda esta eran mucho en ese, tenían mucha herencia del Screwball clásico de los Marx, ¿no? Por ejemplo. De los Marx y algunas cosas de Howard Hawks haciendo comedia, ¿no? Pero, que es la influencia del más grande, como la comedia, sí, ¿no? La comedia sin duda, vieja sí, de Hollywood. Sí, pero eso es interesante, eso justo es interesante porque por un lado es la comedia muy intelectual de los Marx, por ejemplo, pero por el otro lado está Bergman también con una influencia muy importante, por ¿no? Supuesto. O sea, esa fusión de esas dos vertientes está en Woody Allen, ¿no? Y que tiene escenas parecidas a Persona. O sea, sí, tiene esta escena en primer plano. Sombras y niebla. En Amor y Muerte, ¿no? Ustedes que son realizadores lo saben mejor que yo. Sí, que tienen los perfiles y de frente. En Amor y Muerte. En Manhattan, ¿no? Pues hay mucho, ¿no? De eso, ¿no? Pero por ejemplo, sí pienso que esta película, en el contexto del nuevo Hollywood, un poco estoy de acuerdo con lo que dice Paulo, también fue una película que aportó una variante nueva del nuevo Hollywood, ¿no? Claro. Diane Keaton había estado en El Padrino, ¿no? Que había hecho este papel o sea, es muy interesante ver la evolución del nuevo Hollywood o la transformación de la primera parte del nuevo Hollywood con la segunda, el contraste con ese papel de Diane Hollywood en El Padrino y el papel de Diane Keaton en Hollywood. En Annie Hall, ¿no? Es como actriz porno, ¿no? Contrastar esos dos, ¿no? Ahora, esta película tiene todo, ¿no? Sí. Porque es, digamos, como una superaventura, pero es una aventura de una ruptura, ¿no? Al comienzo empieza con Woody, o sea, es el Woody Allen estando, pero que de ahí salió, de ahí surgió, ¿no? Sí. Hablándole a la cámara y haciendo como esta especie de reflexión, introductoria a la película. Y después tiene estos momentos de fantasía de él mismo visitando con Annie Hall su pasado, el pasado de ella, ¿no? Bueno, hasta tiene la animación esta de la Blancanieves, ¿no? De la reina, ¿no? Y también tiene de que siempre se enamora de la mujer incorrecta, ¿no? Exacto, sí. Y tiene lo de esta especie como de conceptualmente como de montaje paralelo, que es los dos en la consulta en el psiquiatra, pero al mismo tiempo, y que responden a las mismas preguntas, pero entonces ahí es una manera supremamente cinematográfica, creativa, sí, original, de hablar de un distanciamiento, porque claro, están respondiendo a las mismas preguntas, pero responden de una manera. Tú dices, ¿cuántas veces a la semana tienen sexo, no? Y este güey dice, no, pues un montón, nada más, dice muy poquitas. No, dice, ay, como 2, 3. Sí, pero es así como de muy pocas. Sí, claro, y él ya dice, un chingo. Y Annie Hall dice, güey, 2 o 3 veces por semana, no mames. Un montón. Entonces, sí, claro. Esa es una manera súper creativa de hablar del distanciamiento sin estarlo diciendo específicamente, sí, ¿no? Claro. O sea, esa película me parece supremamente creativa en ese sentido, tiene un montón de ideas, está llena de ideas, o sea, el de niño, su familia, su tía, él visitando con su amigo y con ella, su pasado, esas cosas, por eso decía que a mí me gusta mucho la fantasía, o sea, esos instantes de fantasía de él, sí, como sí, muy naturales, ¿no? Como decir, simplemente vamos a ir al pasado y vamos a ir a visitar la casa donde yo vivía, cómo era este niñito, que también el casting que hace del niño chiquito no está bien, claro, chistoso. No, está increíble. Pero sí me parece que es una película que justo en esta cosa muy del nuevo Hollywood, de la fusión de los géneros, de reinventar los géneros, o sea, justamente la comedia romántica aquí sí es un parteaguas total, completamente, y me encanta que eso es parte como de esta segunda parte del nuevo Hollywood después de que pasó lo de Nixon y lo de... Yo sí, señor. Después de que pasó lo de Nixon y de la depresión de Vietnam,
el final, esta peli es totalmente melancólica al final, o sea, es como, güey. Totalmente. Es que hay que decirlo, Qué triste, la ¿no? nostalgia en Se Woody acabó Allen, acompañada de la música casi siempre de jazz, en particular de los años 70, Claro. que es como Django Reinhardt. Es que él es viejo desde joven, ¿no? O sea, ¿no? Pero es muy interesante porque realmente cuando uno ve Manhattan o Annie Hall, hay cierta, es muy divertido, tiene un gran ritmo, es rápida, no es una película que haya envejecido mal, no te cuesta nada de trabajo verla, ni entenderla, y sin embargo hay como un gran dibujo de la melancolía, Sí, esa yo de la middle age. Yo creo que Sí. está como muy ligado a la nostalgia, pero también Sí. quisiera como mencionar que creo que es como súper importante, es como, yo creo que algo que casi nunca se dice es la conexión que tiene Woody Allen con Billy Wilder. Totalmente. Y por ejemplo, Sí. todo toda esta importancia que le dan al guión, ambos, o sea, y el hecho de cómo tienen esta mirada como poco ingenua hacia el amor, Sí. o sea, que es como muy, muy amarga, es algo que está como presente en estos dos directores, ¿no? O sea, a mí algo que me gusta mucho de esta peli de Annie Hall, y que creo que es como algo que es como una constante en el personaje, o sea, a lo mejor una de las como, o sea, si Chaplin creó a Charlotte, Sí, o claro. sea, Woody Allen de creó alguna a manera Woody Allen. Woody Allen creó Alvin Singer, ¿no? Y a Sí. lo mejor le puso otros nombres, pero realmente toda esta cuestión como de la misantropía, Sí. o sea, de este como ser encantador que realmente no tiene como fe en nada. Ujú. O sea, y que es un quejumbroso que puede ser como muy chocante Es un- y que realmente pues también está como viviendo en el autosabotaje. Sí. O sea, Es algo un como ateo, súper judío, interesante. marxista, o sea, tiene como todos los problemas No le que conviene. Hollywood puede pensar, pero es como judío, ateo, marxista, Neurótico. neurótico. No, pero es marxistas no. No, es marxista. Claro. Por eso dije, cuando le Como conviene. como Cuando los le conviene. neoyorquinos, Sí. como los neoyorquinos que viven en Manhattan, que tienen una, o sea, pero me gusta mucho lo que estás diciendo, porque Woody Allen es un personaje en sí mismo que en algún momento entre el 99 y el 2000 envejeció. Sí, claro. O sea, agotó un poco eso, Pero lo sacaron más bien, porque lo que sí se sabe es que realmente desde que hizo, por ejemplo, creo que Hollywood Match Ending. Point, o sea, y Vicky Cristina y Barcelona le dijeron de que, a ver, ¿quieres seguir produciendo, cabrón? Ya no salgas. Ya no salgas. Estás muy, Claro. estás muy porque- viejito, ¿no? Ya como No, porque que- si era un personaje de edad mediana, entre sus 40 y 55, vamos a decirlo, Sí. que además el personaje que él creó no tenía hijos, ¿no? Tenía unas ideas del amor completamente radicales, o sea, en los 80s estaba de súper moda, digo, luego pasó lo que pasó y ahorita vamos a hablar de eso, pero Mia Farrow vivía en un departamento en un lado del río y al otro lado del río vivía Woody Allen y entonces mucha gente presumía que eran la pareja perfecta porque no Porque no vivían necesitaban juntos. vivir juntos para ser una pareja y entonces eso de alguna manera deconstruía la idea propia que teníamos del amor y del patriarcado y creo que Annie Hall deconstruye, o sea, eso es lo que la hace tan increíblemente vigente. Sí. Sigue deconstruyendo el papel de la mujer, el papel de la pareja y el papel de un hombre en edad media que en vez de comprarse una motocicleta va a ver a Bergman. Entonces, es muy difícil que alguien no se sienta aludido. Y además, Woody Allen, como actor, generaba como esta comedia corporal, que Sí. es muy parecida a los Marx, como Sí. de, era un poco torpe, Nervioso. También Tenía- crea un personaje así, ¿no? es un Sí, personaje. lo que decías de Charlotte, ¿no? O sea, sí. Es como Charlotte, por eso me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque él en realidad construyó un personaje de sí mismo, porque es muy difícil que Woody Allen no fuera como Woody Allen. Sí, Pero no, hay algo como interesante, porque yo creo que sí tiene como rasgos constantes, pero hay algo así que también me llama como mucho la atención, es esta cuestión de cómo, yo la verdad, esto es una teoría que yo tengo, no sé si a lo mejor les va a dar risa. A ver. Yo creo que a mí me da Es mucha risa. extraterrestre. Siempre es algo que me he dado como mucho cuenta. Ahorita que está como toda esta cuestión de la cultura de la cancelación y de este odio, ¿no? Hacia la figura de Woody Allen. La gente que más detesta a Woody Allen es la que se parece a Woody Allen. O sea, la gente que tiene como rasgos físicos parecidos a Woody Allen. ¿Es la que O más sea, la odia? Ok. Así como flaquitos, de lente. No, No, pero o sea, yo
estar no así. creo eso, pero ¿no? sí creo que la gente de clase media alta, burguesa, que tiene ciertas tendencias de izquierda y liberales, ahorita mismo lo cancelaría, que es un poco el personaje que él mismo creó. Sí, claro. ¿Sí me Pero explico? es que hay algo muy interesante, porque por ejemplo, tú ves este personaje, yo me acuerdo que me acuerdo que las primeras veces que vi como el cine de Woody Allen decía, es que, o sea, sí es molesto, pero qué Lo amo, cabrón es, ¿no? pero lo amo. O sea, sobre todo como este enojo hacia la vida, como ¿no? Como Este inconformismo, como fastidio ¿no? constante. O sea, a mí se me hacía como fascinante, Deja, ¿no? deja O sea, que por un lado el sobreanálisis. y teníamos como- de tu propia existencia. yo creo que cuando, Es que es el neurótico. O sea, a mí el hecho me- de tener como 16 años y ver esto. A mí o sea, yo me identifico mucho encantaba, todavía. ¿no? Yo me identifico Sí, pues, mucho claro, todavía o sea, con ese personaje. Es que O tiene lo un odias, claro. o te sigue gustando, Es que ¿no? tiene un personaje que es inconforme, pero no hace nada. Sí. No, o sea, no, Exacto, no, sí. no, Es o como sea, todo es mundo. inconforme con la realidad, pero no hace nada, Sí. ¿no? Y entonces es lo que plasma. Y a mí me parece muy, muy, muy bello, inteligente, que él es muy crítico de la sociedad, de su medio, de su Grey y todo eso, pero es muy crítico de sí mismo, ¿no? Y me recuerda a Molière, ¿no? O sea, Claro. Molière, o sea, en sus comedias sí se burlaba de los médicos, de las señoras acomodadas, huevonas y todo eso, pero se burlaba de él, ¿no? Como el misántropo. Sí, exacto, utilizaba a él mismo como sus defectos para hacer sus Buena personajes. palabra. Y entonces Woody Allen me parece que es como una reencarnación de Molière en ese sentido, ¿no? Y a mí me parece muy bonito en Annie Hall que es una pareja de defectuosos, ¿no? O sea, que es una pareja, o sea, a diferencia, por ejemplo, de muchas comedias románticas más comerciales donde son como aspiracionales, ¿no? O sea, que Son es- perfectos, sí, casi, Matthew ¿no? Conaughey o Sí. no sé, o sea, que los actores son guapos y todo eso. Aquí no, o sea, son... Bueno, ella sí está muy guapa. Pero ella está guapísima, ¿no? Ella Sí, está sí. guapísima. Pero ella tiene, digamos, esta belleza Corky. se equilibra con sus defectos, ¿no? Y entonces son un par de defectuosos neuróticos que se encuentran y buscan lo que todos buscamos, Pero ¿no? además hay que la decirlo, necesidad de amar. es el inicio de lo indie. Sí, claro. De lo indie, en el caso de las novelas, el inicio de Nick Horby y el inicio de Sofía Coppola, de Charlie Kaufman. Ah, no, claro, ves. O sea, es decir, Perdón, nada más todo lo que rápido. creó Woody Allen es un mercado ahorita visible, por ejemplo, para las generaciones más modernas. Los veranos, no me acuerdo cómo se llama esa película, como los 50 citas con Summer. Ah, sí. Que es como la clásica Ah, no, película claro. Corky, de ella es imperfecta, él es imperfecto, pero ella es egoísta y cree que se merece a Brad Pitt. Y él es solo lo que es, y entonces tienen, o sea, Woody Allen creó un mercado que incluso se puede ver en la música. O sea, ahorita mismo si uno le apaga aquí y prende indie folk, va a encontrar una cantidad de música impresionante que vende muchísimo. La propia Taylor Swift Ok. es corky, es defectuosa, es neurótica, habla de sí misma, se burla de sí misma, y todo eso empezó en 1977. Y eso es lo que hace a Annie Hall una verdadera obra de arte. Digo, ganó el Oscar a Mejor Película. Sí. A mí me recuerda, por ejemplo, haciendo una analogía en la música, con Bob Dylan. O sea, es decir, Bob Dylan no era guapo, no tenía una gran voz, pero cómo pegó, ¿no? Lo mismo Woody Allen. O sea, Woody Allen en su inicio, cuando antes de hacer cine, ¿no? O sea, los comediantes que habían eran Bob Hope, todos estos que contaban chistes, en fin, ¿no? Y que tenían una presencia, evidentemente, o muy chistosa, o eran guapos, no sé. Y Woody Allen viene a romper eso. Y cuando hace Annie Hall, ya es una celebridad. O sea, ya es una celebridad gracias a la televisión. Inclusive, en esa animación de Annie Hall, la que mencionaste hace rato, era el Woody Allen de las tiras cómicas de los domingos en el periódico. O sea, es decir, Sí. ya había llegado a ser Mafalda Woody Allen en ese momento, ¿no? O sea, entonces Woody Allen toma ese poder, esa posición privilegiada de ser una celebridad para hacer lo que quiere, ¿no? Para hacer el cine que quiere. Y hace Stardust Memories, hace Manhattan, hace Annie Hall. Pero además, Porque lo puede pagar. agarra un tema de la feminidad. Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque ahorita Woody Allen está cancelado. Que es súper interesante, que es como
Woody Allen siempre se rodea de actores súper guapos, como de verdaderamente... galanes que salían en las películas de Hollywood como galanes. Y entonces entiende que las mujeres de alguna manera prefieren como la simpatía y burlarse de sí Reír mismos que la belleza. y alguien que te vea los ojos y escuche tus problemas que un galán. Sí. Y entonces eso es también toda una narrativa brutal femenina que además ahorita abarca muchas cosas del feminismo en mi punto de vista. O sea, Sí. Annie Hall es plenamente feminista en el sentido de que decide constantemente lo que quiere y lo que no quiere en su vida. Tenemos incluso momentos de Annie Hall en donde solamente puede tener ondas si fuma mota. Ah, claro. Cosa que en el 2023 es un tema brutal. Claro. Y entonces se plantea como una posibilidad femenina muy interesante que tiene que ver con, estás con el hombre que te entiende, no con el hombre que te gusta. O el que te hace reír, ¿no? Obviamente. Claro. Y Es guapo, pero aburridísimo. En Jane y sus hermanas tienen Gracias, esta Woody. maravillosa secuencia en donde él está... quiere inhalar coca porque pues es No, pero rockstar. ese Es en Annie Hall, sí. Ese es en Annie Hall, ¿verdad? Sí, en Annie. Y entonces respira en la Estornuda coca, encima, ¿no? estornuda y entonces toda la coca se dispersa. Y, o sea, creo que lo que vamos a tener aquí es como la verdadera entrada del posmodernismo como un concepto artístico y social en el cine. Ujú. Es decir, ¿qué es lo que necesita el posmodernismo? Narrativas cortadas, o sea, no tradicionales. Necesita sí o sí, y eso sí pasa en Annie Hall, romper la cuarta pared, un concepto que había metido Chekhov y que de alguna manera Woody Allen, o sea, hay muchos momentos en donde Woody Allen le habla a la cámara, lo cual es increíblemente empático con el personaje. O sea, tú ponle a un personaje a hablarle directamente a la cámara y hacer como que te ve los ojos y tienes incluso la misma formación que las meninas de Velázquez. Ok. En donde todos están viendo al público que los ve. Y entonces uno tiene esta sensación de ser parte de la narrativa. Ok. Que eso es increíblemente vanguardista. Está la escena de Marshall McLuhan, ¿no? Que sale de la fila. Ah, yo Este quiero... güey le está hablando y le está escupiendo, ¿no? Según yo cuando hablan de esa película. Yo quiero decir algo de esa escena porque originalmente, y está documentado, que él no fue la primera opción. La primera opción fue Luis Buñuel. Sí, pero Y entonces Buñuel, No, Woody Allen, que era admirador de Buñuel, le manda el guión. Buñuel ve y dice, me caga esta película, no la voy a hacer, ¿no? Claro. Es muy chistoso porque muchos años después, Woody Allen, a mí me encanta Woody Allen, pero si algo me queda claro es que él no olvida ni perdona, es rencoroso. Muchos años después, en Midnight in Paris, aparece Luis Buñuel como un pendejo, ¿no? Como un pendejo, así, hasta que él le da la idea de un perro andaluz, ¿no? Sí, sí. Y que dice, ay, qué mala idea, ¿no? Ahora, entonces, nada más rápido, o sea, como Woody Allen, que sufrió el desdén de Luis Buñuel, ahí se viene a vengar, ¿no? Entonces, es Ahora, como los lados eso oscuros me de lleva a Woody una Allen. pregunta muy interesante que la voy a hacer para todos. Woody Allen tiene o sea, a pesar de que está cancelado, tiene un lugar en la historia parecido a Buñuel, o sea, hablando de Midnight in Paris, parecido a Hemingway, Sí. ¿o no? Yo creo que sí. O Yo creo que, o sea, la historia aunque lo mató. por más que quieran, o sea, independientemente de que ahorita esté cancelada, o sea, la tirria que se le tiene a Woody Allen, o sea, pues ya le dio un lugar. O sea, yo creo que esa tirria existió desde siempre. Pero Lo ¿no que crees pasa es que que, eso lo que pasa es que borró, más bien, esta posibilidad? no. O sea, yo creo que más bien, o sea, nosotros sabemos que es importante y a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, también tiene un buen de gente que pues realmente ha como tratado como pues de verlo, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, esta visión como del amor tan cabrona, o sea, que es tan realmente, o sea, que es tan profunda, o sea, es un tema en el cine que pues no puede ser como reemplazado como por cualquiera, o sea, son herederos de Woody Allen, ¿no? O de Todos, Billy Wilder, ¿no? todos. O sea, yo sí siento que la comedia romántica tiene o sea, sí tiene claro. como un parteaguas con Chaplin, Wilder y Woody Allen. Totalmente. O sea, y después, pues todos son como derivaciones. Totalmente. O sea, por lo menos desde la perspectiva
clásica de la comedia romántica hollywoodense, que es como la que domina a nivel global, ¿no? O sea, a lo mejor aquí, o sea, en México sí hay como otro tipo de comedia, pero aunque no quieran, las aspiraciones de muchos cineastas que hacen comedia pues están como condicionadas por todo lo que hicieron estos genios, ¿no? O sea, yo lo que digo es, él es un genio a ese nivel, en mi punto de vista. Es más, si pensamos en Nora Ephron, pues también es una heredera de Woody Allen, ¿no? O sea, No, es que todos. Igual McEwan. Pueden criticarlo, lo pueden hacer pedazos, pero la deuda es cabrona. O sea, yo sí creo que estamos viviendo ahorita un momento de blanco y negro, ¿no? O sea, y es muy fuerte, hay una más media diferente a la que había antes, ¿no? Yo tengo una opinión muy, muy personal con respecto a Woody Allen como persona y es mi opinión, pero creo que su aportación al arte es indiscutible, ¿no? O sea, está bien yo creo que es indiscutible lo que tenga como persona, pues yo creo que todo el mundo paga lo que tiene que pagar, ¿no? O sea, en su vida, independientemente de la ley, o sea, y yo soy firme creyente de que todos recibimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? O sea, yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que sí. O sea, está bien cristiano. Esto está bien cristiano. Ahí está Match Point, ¿no? Yo en lo subjetivo. Ahí está Match Ahora, Point. con respecto a Woody Allen como artista, o sea, depende. Si la gente se entera, recibes la consecuencia. Si no, yo creo que cada Match noche point. se duerme sabiendo quién es uno, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de lo subjetivo y de lo íntimo, yo creo que en la cuestión del arte, Woody Allen tiene una aportación brutal, ¿no? Es un gran escritor, o sea, solo como escritor, creo que es un gran guionista, es un gran dramaturgo, ha hecho películas muy importantes, ¿no? Y de pronto me lleva a pensar, por ejemplo, en el terreno de la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si el creador de la penicilina era un asesino de viejitas, o era un pedófilo, o era, no sé, o le iba a tal equipo, pongan el equipo que quieran, no sé, lo que sea, ¿no? El caso es que, ¿dejarías de usar la penicilina? Pues claro que no. O sea, es decir, utilizarías el invento porque es un bien para la humanidad. Y yo creo que el arte, de pronto, separar, ¿no? La obra del artista, porque si buscamos artistas que sean moralmente perfectos, en este planeta no los vamos a encontrar. Personas, ¿no? No los vamos a encontrar, o sea, no va a haber, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que o sea, yo personalmente, yo como guionista y como director, tengo una deuda con Woody Allen y sigo apreciando su cine, ¿no? Bien. Claro. ¿Por acá? No, yo sí creo que sin duda es un Miserable. Es un gran cineasta, es un gran cineasta y uno de los más, sí está al nivel, digamos, de los más grandes, sí estoy seguro, sí. Sí. Me acuerdo que en el CCC Flavio nos pasó una Flavio película. González Melo. Nuestro maestro de dramaturgia. Saludos, Flavio. Y él sí lo ponía, que yo estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo en ese momento cuando lo dijo y sigo sin estarlo de acuerdo, ¿no? Que decía aquí está Fellini, está no sé qué, aquí está Woody Allen. Yo nunca estoy de acuerdo con eso, ¿no? Me parece que sí es o sea, me parece que un poco como dice Tix, recoge, digamos, como vertientes muy importantes del cine estadounidense y es uno de los motores más importantes del cine de autor en Estados Unidos, del nuevo Hollywood. Sin duda. Y creo que sí es verdad que, digamos, autores como Noah Baumbach o el Wes Anderson o el mismo Paul Thomas, yo creo que sí le deben mucho a ese güey y todo. Y me parece que una cosa importante, sobre todo yo creo que lo es porque o sea, a pesar de que tiene muchísimas influencias diversas, no solamente dentro del cine, sino dentro de la literatura y dentro de la música, sí logró encontrar una voz propia como irrepetible del todo, ¿no? Eso me parece que sí hace que sea una figura trascendental en la historia del cine, pero
Y bueno, sí, me parece que una cosa que deja de entrever su cine de él como persona, para mí, es que este güey, o sea, yo me identifico mucho con la parte neurótica porque es como, güey, o sea, eso tiene que ver mucho con el tiene que ver mucho con... Yo no soy neurótico. Sí. Vaya. No, tiene que ver con el Para pesimismo. Tiene que ver con el pesimismo, tiene que ver con el escepticismo, que cuando hablamos de Kubrick mencionamos eso, y este güey también, o sea, es como es esta cosa, esta tendencia a pensar, güey, las cosas van a salir mal, güey, la van a cagar, o yo la voy a cagar, no se va a poder, ¿no? Eso, pero sí deja entrever también, me parece un tipo muy honesto, ¿no? O sea, en el sentido de... Sí. Intelectualmente honesto, pero también moral. O sea, es como decir, todas las películas prácticamente, bueno, las primeras que son como este Screwball, todas las de los 60 y parte de los 70, tal vez sí se mueven como en un terreno diferente, pero a partir de Annie Hall sobre todo, de ahí en adelante, este güey se metió a Nueva York. Así, o sea, es como abiertamente, los del nuevo Hollywood era como vámonos a los barrios vámonos a Brooklyn, vámonos al Bronx, Bueno, vamos donde crecieron muchos de ellos, como Sí. Martin Scorsese. Claro. Ajá, Como pero por ejemplo, en el barrio él a Bravo. veces, Que también Woody Allen. a veces Sí, vuelve sí, a sí. Brooklyn, a veces Claro. vuelve a Brooklyn, ¿no? Por momentos. Pero este güey sí, abiertamente, o sea, sin ninguna vergüenza, o sea, dice, güey, lo mío es Manhattan, ¿no? O sea, lo mío es estar en Manhattan y lo mío es la pinche comodidad. Y yo no voy a ir a hablar del campesino, del redneck de la provincia gringa, sino que yo voy a hacer... Arizona, Y esa es una cosa que a mucha gente le cuesta reconocer, o sea, por esta cosa, y sobre todo hoy en día por esta cosa de decir, no, es que yo tengo que pensar en la provincia y no sé qué, de ser incluyente. Y este güey, por lo menos muy honestamente, siempre fue, güey, a mí me gusta, mis películas van a pasar en los restaurantes chidos, con la música chida, en Manhattan, el Manhattan de ensueño, prácticamente todos los 80, güey, es que ves esas películas y es o sea, es como este deleite de Nueva York, que es una cosa así increíble, ¿no? Eso se me hace que es un güey muy honesto en ese sentido, y sí me parece que es, sí lo deja entrever, o sea, seguramente sí es sangrón, y sí es Neurótico, castroso, ¿no? neurótico, y sí, seguramente. Yo sí me atrevo bueno, no sé, en el caso específico por el que lo están cancelando, por ejemplo, yo sí me atrevo a decir que yo no puedo decir que ese güey sea culpable de eso, o sea, si me atrevo a hablar de ese tema, no sé, porque no existen y no han existido nunca las pruebas de que eso sea así. Es diferente, por ejemplo, al caso de Polanski, que ese güey sí claramente sí abusó de una chavita. O de dos, ajá. Claramente, ¿no? Eso lo sé. Que Polanski para mí también que ya hablaremos, ojalá algún día habláramos, porque para mí es otro súper cineasta crucial de la segunda mitad del siglo XX. Obvio. Polémico. Pero Polémico. estoy de acuerdo, bueno, es Polémico. una cosa que yo creo que el mismo hecho de uno tener que decirlo, me parece, a mí me encabrona un poco, ¿no? O sea, tener que decir un poco lo que dice Pablo, de decir, güey, pues es que una cosa es la obra y otra cosa es el autor, o sea, me caga tener que decir eso, pues es que me parece una cosa tan obvia que es como decir... Pero es que ya no es obvio. Pero a O ver. sea, sí está cambiando. Eso es lo preocupante. Pero creo Ahí está lo fuerte. que Juan, Eso es lo Juan preocupante. está tomando un punto muy interesante de la cultura de la cancelación, que es como muchísima gente se siente con el derecho de opinar de procesos legales que fueron genuinamente ganados. Si uno ve, o sea, a mí sí, yo la verdad es que siempre he sido muy fanática de Woody Allen. Y fui una de las personas que se dio la tarea de ver este documental de HBO De Allen contra Farrow. Y cuando lo vi, me dije a mí misma, qué situación tan compleja. Porque por un lado, pues sí, tuvo ondas con la hijastra. Digamos, no es la persona más leal del mundo, ¿no? No, bueno, tuvo ondas con la hija adoptiva con- de Mia Farrow, que por cierto no era la de él. No, era Entonces, esa es una No es su hija digresión. natural, ni adoptiva tampoco. la hija adoptiva de No Mia es su hija Farrow. adoptiva La ni hija natural. adoptiva de Mia Farrow, que Woody Que Allen la conoció a adoptó- los 16 años, que la o sea, adoptó es antes un poco de- así la historia,
en algún punto tuvo Sí, una claro. relación con Woody Allen, y si yo fuera Mia Farrow, estaría lo suficientemente enojada Claro, sí. como para poder decir... Cabreada. Pero porque es brutal lo que hizo, pero por otro lado tampoco hay pruebas de lo otro, y hay un par de hijos adoptivos, porque Mia Farrow tiene miles, que han dicho, yo nunca vi Arma tu eso, y eso colección. no sucedió. Y entonces es muy fuerte porque estamos en un proceso como de darle a las personas la posibilidad de decidir cosas que la justicia ya decidió. Y aquí es complicado porque obviamente entra el patriarcado y entran muchísimos problemas en términos judiciales, pero yo estoy de acuerdo con Juan, o sea, no es que él tiene lo que se merece. Él tomó la decisión de tener una relación que, por cierto, lleva 40 años. O sea, no fue como que se agarró a la hijastra y... No se volvió a separar de ella. No sé si por la situación... Pero más allá de eso, lo que sucede con Woody Allen ha sucedido en muchos casos del arte. O sea, ha sucedido con Ezra Pound, que tenía cierta ideología nazi, ha sucedido con Borges, que estuvo a favor de la dictadura en 1976 en Argentina, ha sucedido con un montón de gente, y a todos los que analizamos y amamos el arte, siempre nos llama a pensar en esta línea divisoria entre el arte y la vida personal del artista. Claro. Y creo que Woody Allen, más que en la cultura de la cancelación, tendría que estar un poco en ese debate. Porque la realidad es que si no hubieran frenado a Woody Allen, seguiría haciendo películas. Y de alguna manera para los fanáticos de Woody Allen, porque hay que decirlo, sus últimas películas sin duda son muy buenas. O sea, es decir, Woody Allen no, cuando se sacó a sí mismo como personaje y decidió dejar Nueva York para ir a Europa, que para mí es un gran momento de Woody Allen, en particular Vicky, Cristina y Barcelona y... Bueno, la de Roma. Y Match Point. No, la de Roma está malona. Es malona, Sí. es ¿Te gustó malona. la última, la que hizo La del festival. del festival? No la vi. Yo tampoco la he visto. Yo Yo no no la la vi. A mí Pero me que gustó. no está buena, ¿no? Dice la No. crítica. Pero sí puedo decir que, o sea, cuando regresa a Nueva York y hace Blue Jasmine, que para mí, Ay. sin duda es una de sus obras de arte Sí. más brutales, o sea, el seguimiento al personaje femenino que ya no tiene nada que ganar y que termina como loca en una banca de Nueva York hablando de la vida que ya no tiene. Y que además tiene esta frase, esa película, que a mí siempre me va a romper la cabeza literariamente, que es como... la verdadera melancolía es ver de lejos la vida que alguna vez tuviste de cerca. Uf, que eso me mata. Como en términos literarios, es la cosa más terrible Claro. que te puede pasar. Y entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que no era necesaria la cancelación. La cancelación sí tiene que estar muy cerca de la justicia. O sea, es decir, si la justicia da un veredicto, nosotros tenemos que unirnos a ese veredicto porque para eso existe el sistema judicial. Creo que también ahora ya no importa, ¿no? Por ejemplo, No, Kevin importa la Spacey, opinión. Kevin Spacey ahorita lo declararon inocente Sí. de todo lo que lo habían acusado, pero ya qué, güey. Ya Bueno, ya lo destrozaron. Ya valió. en los años 20 está Fatih Arbuckle, ¿no? O sea, Ah, sí. este Sí, el- comediante, una violación, el ¿no? gordo, ¿no? O sea, que era un éxito y ganaba igual que Chaplin, y de pronto surge un escándalo, se hace un Lo juicio, destruyen. resulta inocente, sale inocente, pero su carrera se va... ¿Sabes con quién? al Con caño. este Caravaggio, el pintor, mató a un güey. Sí, o sea, así o sea, de repente, o sea, El Indio Fernández. un poco haciendo como Sí. como excavando en la historia, descubrieron que ese güey había matado por ahí en una riña, había sacado un arma y había matado a un güey. Pero Pero es que esta vez por la vida, pues hasta el mismo Francis Bacon, ¿no? O sea, pues es un asesino, un vampiro psíquico, ¿no? O Sí. sea, Claro, porque o sea, además la película esta que hizo Derek Jarman Sí. del amor es el diablo. Sí. O sea, Pero o sea, ningún artista visual, o sea, ningún pintor dirá de que, pinche Francis Bacon es un pendejo, culero, vamos a dejar de, ¿no? Claro. De revalorar Ahora- su Perdón el trabajo. francés. es que yo siento que pasa O también. sea, Pasa también tú que ves- Pasa también que tejieron un montón de cosas alrededor que me parece que es una cosa muy simplista, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen,
Manhattan, entonces en Manhattan, pues él es con una chavita que es menor de edad, Sí. entonces empiezan a tejer ideas y diálogos y empiezan a construir como una historia de que este güey sí es, porque mira que en sus películas lo dijo. Pero Bueno, yo además, creo que pero sí además somos vamos jóvenes, a, ¿no? vamos O sea, a, Pero lo que es como algo bien curioso, ¿no? Porque, o sea, a ver, porque, o sea, yo sé, o sea, ahorita nosotros amamos el cine y sabemos que tiene un gran poder, ¿no? Claro. O sea, para lograr como estas discusiones absurdas de que, ay, no manches, No, ve, pero- ve ahí en Manhattan se ve que es un depravado. Porque hay Sí, una En jovencita. Annie Hall no sé que qué. sí hay, que sí hay una ¿no? jovencita, pero Total. también aquí hay ¿no? una cosa que es muy importante O sea- en el caso de Polanski, Woody Allen y de muchos directores nacidos como en la esencia de los años 70 y los años 80, que es, hay que decirlo, eran otras sociedades. Era otro mundo. O sea, Pero han pasado más de 40 años. 50 desde casi ya. Desde Manhattan. Sí, era otro y mundo. entonces había un sistema completamente diferente y dentro de eso los actores sociales tomaban decisiones que en ese momento eran permitidas, aunque para muchos de nosotros siempre van a ser cuestionables, como el tema de la chavita en Manhattan, que yo ahí cuando escuché ese argumento dije, ufas. Porque es verdad, pero no sé si Hay en el una- 72 o en el 79 era un No, poco claro. una usanza. Y si era una No, usanza, puedes juzgar a alguien 40 años después. Hay una frase que dice complicado. que Lo que dice- hubiera pasado si Woody Allen hubiera hecho, pero bueno, imagínate que, o sea, si esa película, si esa historia no estuviera en celuloide y estuviera en un libro, no hubiera pasado nada. Ah, claro, claro, porque Claro. la gente no lee. No le pasó nada. No, o sea, tampoco. sí, la neta, o sea, No le el pasó impacto nada mediático. tampoco. O sea, lo que es interesante No, claro, del cine, sí. Digo, o sea, es lo que Stanley- logra, Stanley ¿no? Kubrick, O sea, Stanley Kubrick sacó Lolita. Pero es que además, o sea, hay sí, por realidades. eso, pero a ver, a Stanley Kubrick, o sea, nadie le dice, o sea... Pues porque no le salió un escándalo de que había abusado. No, porque por ejemplo, no existía no, Harvey Weinstein. o por ejemplo- Y porque no existía el Me Too, que yo estoy súper de acuerdo con todos los movimientos. Lo único que yo creo es que hay ciertos casos que tienen que ser rastreados históricamente. Porque si yo me pongo a hablar del patriarcado en el 1850, No, pues, ¿cómo? probablemente voy a encontrarme con cosas Sí. muy terribles como que Guy de Maupassant o Balzac violaban mujeres. Claro. No, claro. no. Y no hay mucho más que yo pueda hacer al respecto. O Es como sociedad, condenable. las mujeres no podían votar. Por supuesto. No, sí. Entonces Claro. yo lo que creo es que, a ver, Manhattan es una película máximo de 1980. Ahí ustedes pónganos bien la fecha porque no la tengo Sí, súper 80 clara. más o menos. Pero, 79, 80. pero más allá de eso, es como, estamos hablando de algo que pasó hace 40 Creo que sí, años. pero creo que sí, Manhattan es como 79. No O lo sea, sé, pero sí, o sea, es como un que está poco como al después de borde, Annie porque Hall. como que yo creo que es como el final. O sea, Annie es del Es el final. 77. Y si ves como hasta un cambio en el color y hasta como el tratamiento de los temas, Sí. ¿no? O sea, y yo creo que sí es como que Manhattan es como la culminación de los 70s. Sí. ¿no? O sea, como que hace Annie Hall y luego obviamente pues de repente hace Manhattan. Pero además... y ya además- entra en otro trip Woody Allen en los 80s. Porque Pero además aparte Woody sí es- Allen, en ese momento en que estaba el mundo, estaba en la resignificación de los judíos, cosa que es un tema súper importante para Woody Allen, que son los judíos que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial para huir del genocidio, Sí. y entre otras muchas cosas que no fueron a Israel, terminaron en Hollywood y en Estados Unidos, y él Y en Nueva replantea York. la posibilidad, que para mí, por ejemplo, es muy vanguardista y muy increíble, de hablar de los judíos con cierto humor. Porque Con la madre judía crítica. de Woody Allen, claro, la madre judía de Woody Allen, digo, yo me apellido Cohen y mi abuela era De súper parecida. Nada más rápido. En Harry, en The Consulting Harry, que su hermana, su hermana es ortodoxa y dice, tú nunca te solidarizas con el dolor de nuestro pueblo. Y él responde, bueno, los récords son para romperse. Obviamente en referencia a Palestina, Claro. ¿no? O sea, y dices, qué bien que lo hace. Claro. Qué bien que lo Y hace, ¿no? entonces lo que yo creo es que una de las grandes cosas de Woody Allen es la posibilidad de estar en lo políticamente incorrecto. Sí. Y justamente fue lo políticamente correcto lo que lo bloqueó. Sí, 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 sí. Ahora hay un poco lo que yo decía de Manhattan, o sea, que es una de las que se agarran mucho que lo están cancelando. O sea, de decir, pero mira, güey, que sí hizo una De la película. O jovencita. sea, sí le daba vueltas en la cabeza eso, ¿no? Por ejemplo, en Annie Hall hay un diálogo que es el del el amigo que dice, que le dice, güey, estoy andando con 2 de 16, imagínate las posibilidades matemáticas. Es como de 32, ¿no? Dice 2 de 16, dice así, ¿no? Pero entonces, yo me acuerdo siempre una frase de Buñuel que dice, que está muy cabrón, ¿no? Que dice, que es muy de la escuela surrealista, ¿no? Que dice,
todas las noches un creador, o sea, un autor, tiene que imaginarse, o sea, lo decía un poco desde el lado de los hombres, ¿no? Todas las noches un autor tiene que imaginarse que coge con su mamá y que mata a su papá. Y para las mujeres al revés, o sea, que coge con su papá y mata a su mamá, ¿no? Y a lo que se refería es que en el terreno de la imaginación no vas a hacer nunca lo bueno que podrías ser si no rompes los límites morales, o sea, si no rompes esa barrera, y eso lo hace él constantemente, ¿no? Sí. Pero entonces y Buñuel, por ejemplo, la gente que habla de que conoció a Buñuel, ¿no? Decía que ese güey era que parecía un monje, o sea, que se acostaba temprano, que casi no tomaba, que tenía sus reuniones sociales y eso, pero que... Y después sí hacía un desmadre muy chingón, que era que se iba a un bar vestido de cura, ¿no? Entonces, a ver, para que la gente lo... Pero era casi que era como una zeta, ¿no? Uh-huh. Buñuel, ¿no? O sea, muy distante, por supuesto, de estas cosas que probablemente sugerían sus películas, ¿no? Entonces... Mientras no se entienda eso, o sea, mientras no se entienda que porque en una película salga eso, probablemente sí, efectivamente, este güey probablemente sí tiene un deseo perverso por las chavitas y todo eso, pero de ahí a que realmente sea cierto eso es pero otro. lo que se sabe de Woody Allen es que es un tipo bastante serio. O sea, No, pero él como persona es bastante serio. En la película tal cual, ¿qué es lo que tenemos para juzgar, no? Para ver, o sea, como fenómeno objetivo. En Manhattan tenemos un hombre que tiene una relación con una chava, con una chava mucho más joven. Él tiene 40, ella tiene 17. Y no es una película que promueva, que aplauda eso, sino al contrario, lo muestra de una forma crítica. O sea, como un güey que es inmaduro emocionalmente, inseguro. Usted lo dice, ¿no? De que tú vas a conocer a alguien y me vas a dejar. Y es más madura. Exacto. O sea, y al final ella es más grande. O sea, es decir, mucho más madura. Es más madura. En unos meses ella maduró y ya. O sea, él ya fue historia, ¿no? Y entonces vemos que no es que diga, por favor, no, que la parte donde le dice esto más. La parte donde le dice desde que no, es que no es bueno que te enamores de mí porque yo sé que tú vas a conocer a alguien más. Y se cumple. Ojo ahí con la hipocresía. Okay. Porque lo que yo siempre voy a admirar de Woody Allen, que es algo que tú estabas mencionando ahorita, es su honestidad intelectual sí, claro. y real, como de decir, güey, soñé que ayer tenía ondas con mi mamá. Pues claro. ¿no? Y entonces nadie se atreve a decirlo, pero él lo hace de alguna manera. Ahora, es muy hipócrita tener a una mujer de 30 años... casada con un hombre de 70 años, que le lleva la misma cantidad de edad que alguien que tiene 40 y 18, pero como ella ya pasó la línea que nosotros humanos decidimos que era la mayoría de edad, entonces de alguna manera sí se justifica que Robert De Niro a sus 81 años tenga una hija. Robert. Está todo bien. Porque y está legal. todo bien que Al Pacino, porque es legal. Claro, y está todo bien que Al Pacino a sus 84 años tenga un hijo. Si tiene 17 años y 11 meses está mal. Si tiene 18, si tiene 18 y 40, bien, ya. bueno, está bien, porque está bien. nos gustan jóvenes, pero, o sea, lo que quiero decir es, estamos juzgando desde una cultura que es profundamente hipócrita. Ah, claro. Y es Sí. una Ah, no, pues hipocresía que siempre denunció Woody Allen. Claro, Sí. claro. O sea, somos hipócritas. Y acomodamos las cosas como nos van conveniendo. O sea, si yo soy mujer y pertenezco al Me Too, y entonces una mujer que, por cierto, o sea, y aquí muchas me van a matar, pero bueno, si tú ves el documental de HBO, Estás cancelada. Mia Farrow estaba claramente despechada, con toda la razón del mundo, cuando se hizo la acusación de la violación. Sí. Y yo no sé si yo puedo quitar de la ecuación el Eso, despecho. ¿no? No sé, o sea, son dudas. No estoy diciendo que sí lo pueda quitar o que no, pero también estoy diciendo, híjole, fue justo en el momento. O sea, él se va con la hija adoptiva y ella hace ese escándalo un mes después. Sí. O sea, ¿puedes pensarlo? Podemos, a ver, la pregunta aquí es, ¿podemos discernir? Woody Allen, en 1977 con Annie Hall, nos diría sí. Es lo correcto, hay que discernir de las convenciones y de lo políticamente correcto y hay que ir un poco más profundo. Y en eso, yo sí creo que Woody Allen va a tener su lugar en la historia. No, claro, sí. Porque él discernió.
no sé si se diga discernió. Okay. Pero yo lo que creo es que eso es lo que tenemos que concentrarnos. O sea, no, es que es un asunto, pero muy mal con Woody Allen. Es que es un asunto muy grave, o sea, es un asunto que no es, para mí no es cualquier cosa, ¿no? Porque, es un tema muy interesante. porque digamos, estamos hablando de un tipo que es muy importante en el mundo del arte y de la cultura y del cine y de la ficción, ¿no? O sea, y el arte pues tiene mucha importancia, es trascendental, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Entonces que de repente, el arte sufra esa repercusión, digamos, de los tiempos, o que sufra esa repercusión es muy grave, ¿no? Porque o sea, es grave no solamente en el caso de Woody Allen específicamente, sino que ya pasa también, por ejemplo, al terreno de la autocensura, ¿no? De que mucha gente ya empieza a escribir y empieza a pensar, a decir, güey, la voy a cagar, me van a cancelar. Sí, y un poco vuelvo a la frase de Buñuel, de que mientras tú no rompas esa barrera, o sea, ¿qué va a pasar con el arte entonces en ese sentido? ¿No? Con la transgresión. Es que todo es... Ahora, pero es verdad... pero es que todo se está volviendo como... O sea, es como una cuestión de estar como ¿Correcto? diluyendo todo. No, Exacto. O sea, todo tiene que estar como diluido, todo tiene que estar Es que se ve como contenido, o sea, y como Ahora, yo estoy de cosas acuerdo, para las en plataformas que de hay que consumo, encontrar ¿no? también otros caminos. Eso debería ser la consecuencia de lo que está pasando. O sea, de decir, ok, vamos a invertir un poco la lógica y vamos a explorar otras cosas, ¿no? Vamos a burlarnos ya no de los pobres, sino de los ricos. No vamos a burlarnos ya no del homosexual, sino del comportamiento de la masculinidad. De la Pero no te puedes burlar, heterosexualidad. no te puedes burlar de todo. O sea, No, está bien. claro, o sea, No, digo, Buena pregunta. tal vez deberíamos, ojalá sirviera para que se amplíe, de que nos burlemos pero es de que no más. está pasando eso. Ese es O el sea, problema. Ahora, Ese es el Lo problema. que está ocurriendo es que más Ese bien es el ahorita, problema. por eso les ponía el ejemplo de Francis Bacon, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, la vida de Francis Bacon, o sea, de cómo hizo trizas Ese es el problema. a sus amantes, ¿no? O sea, nadie se pone a juzgar de que no manches, no quiten esa pinche exposición porque, ¿no? Ese güey era un vampiro psíquico, Por eso. o sea, homofóbico, Pero es muy grave. tal, ¿no? Oigan, o sea, pero bueno, nos ¿quién quedan puso? 2 minutitos. Y para terminar, les voy a, esta vez como ya diríamos que, ya todos dijimos que ya hizo sobra de arte, porque no creo que Woody saque una nueva película. No, pero- No, sí, iba a sacar una, pero creo que iba a ser la última. Ok, habrá que verla. No, yo creo sí, en esa respuesta sí ya. Ya la tenemos. Entonces les voy a hacer una pregunta más melancólica. Creo que todos nos acordamos de una escena de una película de Woody Allen. Una escena. Entonces voy a empezar con la mía favorita. Ok. ¿De acuerdo? Que es esta escena en Manhattan en donde él habla de las cosas que le gustan. Y entonces empieza a hablar de los cuadros de frutas de Monet. Y yo cada vez que veo un cuadro de Monet me acuerdo de esa escena de los cuadros de fruta de Monet. Y él dice, es lo mejor que me pasó. Como las cosas que valen la pena en la vida, Cuando los está cuadros de grabando, ¿no? frutas de Monet. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan de alguna que Sí. nos puedan compartir? A ver. Sí, pues yo me acuerdo nada más quisiera decir rápido, rápido, de esta que decías del momento de la terapia en Annie Hall. Eso fue hecho teatralmente, o sea, fue en un foro. En un foro. En un foro, y estaba dividido, o sea, pareciera que en postproducción unieron esos dos momentos, pero no, fue en vivo. Y gracias a eso pudieron tener ese timing de pregunta y respuesta. Tal vez lo que se hicieron fue como el balance del sonido, ¿no? Ah, no, claro. Balance. Pero el timing se debe a que Claro. se estaban escuchando. Claro. Y a mí me resulta eso muy estimulante como creador, encontrar Claro. formas Claro. que no te las enseñan en las clases de En lugar de cine hacer un ni nada, montaje ¿no? paralelo normal, hacer eso, ¿no? Lo hizo en vivo, ¿no? Y entonces Claro. me parece fascinante. Escenas. Escena. Escena. Así de- La escena, ok. La escena para mí es el final de Annie Hall, en el cual de pronto se reencuentran, se van a ver una película, se van a tomar un café, y el momento en el cual están en la calle y los vemos contentos a estos examantes, a esta expareja, y de pronto se separan y la calle queda sin ellos, Uf. o sea, no queda sola porque van 100%. pasando transeúntes, 100%. van pasando coches. Me parece apabullante
Y creo que ahí es uno de los momentos, no que es el único, pero creo que es de los momentos donde Woody Allen logra lo que yo creo que cualquier artista aspira, a poder retratar la vida. Totalmente. ¿No? Esa es mi escena favorita. Muy bien. Ya me voy. Por acá. Ay, Está bien. hasta A mí, estuvo bien. a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, Danny Hall, bueno, yo creo que sí es como de mis escenas favoritas de Woody Allen. Es esta escena donde de repente, cuando acaba de tener esta como plática con Mia Farrow, y que trata ¿De como de, Danny Hall? y de cuando empieza a chocar el coche. Ah, sí. O sea, En Los Ángeles, ¿no? de toda esta parte que empieza a chocar el coche primero para adelante, para atrás, tal, y que luego todavía llega el policía, ¿no? O sea, Claro. y de que dice que tiene problemas con la autoridad, para mí eso es Woody Allen, ¿no? Tampoco. O sea, Hermoso. O sea, creo que para mí esa es la escena que, ¿no? O sea, de las más Claro. fascinantes de Totalmente. ese personaje. ¿Por aquí? Pues son muchas, pero me quedo con Hannah y sus hermanas. Cuando este güey va a los exámenes del médico y le dice, bueno, hay que hacerse unos estudios, y él se los hace y está esperando los resultados, y va por la calle así hecho mierda, como puta, me voy a morir, y que se mete a ver la pinche documental del Holocausto. Puta, para mí es él, esas cosas, puta, o sea, me muero de risa, o sea, me carcajeo, pero al mismo tiempo, puta, me deja... Bueno, el martes voy al Chopo, ¿no? Bueno, yo nada más no quería dejar esto sin esta estupenda película en donde unos güeyes construyen un túnel para llegar a un banco, y entonces ponen como coartada la tienda de galletas de la mujer. La tienda de galletas de la mujer se vuelve mucho más famosa, y él quiere seguir con su... Es que es genial, tienen que verlo. No lo cancelen, o cancelenlo, No. aquí cada quien decide, Cancélenlo a él, pero no al cineasta, ¿no? Tal si vez. quieren. O a su obra. cada quien decide. Pero bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.